Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Maybelicet Ramírez Salcedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y esta presentación se trata de los tipos de diseño y el diseño que yo escogí, cuasi experimental, donde voy a hablar de sus características, sus ventajas, limitaciones y su aplicabilidad en mi contexto. Bueno, el diseño de investigación es un elemento muy importante en la construcción del conocimiento científico porque orienta el análisis y la comprensión de los fenómenos educativos. La investigación educativa requiere diseños que se adapten a la realidad del contexto y además en muchos casos no es posible controlar todas las variables, por lo que se recurre a diseños como el cuasi experimental que nos permite intervenir en el aula sin alterar la estructura natural, lo que hace especialmente útil para estudiar procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, yo elegí el diseño cuasi experimental porque se ajusta a la realidad educativa en la que nosotros estamos. En el aula no podemos reorganizar los grupos ni controlar todas las condiciones que están ahí, sino que podemos ahí aplicar estrategias y analizar los efectos de esas estrategias. Por eso yo considero que este diseño permite investigar de una manera más realista. ¿De qué se trata este diseño? Bueno, este diseño no tiene necesidad de asignar aleatoriamente a los participantes, se da en un contexto real, las condiciones pueden ser completamente controladas por el investigador, es adecuado en nuestro ámbito educativo porque los grupos ya están conformados debido a la matrícula. También se puede analizar la implementación de las estrategias pedagógicas en el contexto educativo, que es en el donde nosotros nos desempeñamos. También mantiene un equilibrio entre el rigor metodológico y la viabilidad práctica. Por ejemplo, de acuerdo con mi tema de investigación, permite analizar cómo las estrategias pedagógicas influyen en la enseñanza del inglés, considerando las condiciones reales de los docentes de primaria, que por lo general les toca enseñar todas las áreas y en algunas de esas les toca enseñar inglés sin tener conocimientos metodológicos ni básicos en el idioma. Bueno, ¿cuáles son las características del diseño cuasi experimental? Este diseño mantiene elementos del experimento como son la intervención, pero pues con un menor control. Se trabaja con grupos ya existentes, lo que implica que el investigador no puede controlar las variables o todas de ellas. Aún así, permite comparar resultados y analizar los efectos de una estrategia. También permite realizar mediciones antes y después de cada una de las intervenciones de las estrategias que se llevan a cabo. También comparar resultados entre grupos o momentos para analizar los efectos de una de esas intervenciones. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una de las principales ventajas de este diseño es que permite trabajar en contextos reales. En nuestro caso, nuestro contexto real es el aula. Esto facilita evaluar estrategias pedagógicas, generar resultados que puedan aplicarse directamente en nuestra práctica educativa. Y como todo, pues también existen las limitaciones. Eh, por ejemplo, al no controlar todas las variables, pueden aparecer factores externos que influyen en los resultados. Por eso es importante analizar los datos con cautela y no asumir relaciones causales absolutas. Por ejemplo, pueden intervenir factores como la formación previa de los docentes, en mi caso de la lengua inglesa, la carga o la asignación académica que manejan pues, los docentes generalistas, que son los docentes de aula, a quienes les toca enseñar todas las materias, matemáticas, castellano, sociales, inglés, entonces muchos de ellos pues, no tienen conocimientos básicos, por ejemplo, en el área específica que es en la que yo voy a centrar mi proyecto, que es el inglés. Entonces ellos no tienen formación básica en inglés y aparte de todo, pues en la metodología de la enseñanza. También, por ejemplo, la disponibilidad de materiales didácticos y recursos que hay en la institución o el apoyo que reciben de parte del área de inglés en las instituciones. Estos aspectos pues no son controlados directamente por el investigador, sino que pueden influenciar en los resultados. Por eso debe ser considerado al momento de interpretar los hallazgos.
Bueno, ¿cuál es la aplicabilidad en mi contexto? Yo diría que este diseño permite analizar cómo los docentes implementan estrategias para la enseñanza del inglés, además de que permite pues, evaluar el impacto en el aprendizaje sin modificar las condiciones reales del aula y mucho menos las características de los docentes. Como conclusión, yo digo que el diseño cuasi experimental es viable para investigación, pues porque me permite analizar cómo las condiciones reales del sistema educativo influyen en la enseñanza del inglés en la básica primaria. En este caso, pues podríamos implementar una estrategia de fortalecimiento pedagógico dirigida a los docentes de aula de primaria, a los docentes generalistas que no cuentan con formación en la lengua, y menos en la enseñanza del inglés, y evaluar sus efectos en las prácticas de aula o en el aprendizaje de los estudiantes antes y después de la intervención. También considero que este enfoque es pertinente, pues ya que el contexto educativo de los docentes de primaria son asignados a enseñar múltiples áreas. Como lo mencioné anteriormente, son docentes de aula que les toca enseñar matemáticas, sociales, inglés, educación física, sociales, tecnología, y cuando les asignan inglés, pues muchos de ellos no saben, no tienen conocimiento, entonces deben ponerse a estudiar y esto genera que ellos se frustren y muchas otras cosas más. Eh, por tanto, pues no es posible reorganizar los grupos ni controlar las variables, pero sí es posible intervenir en su práctica pedagógica y analizar los efectos. De esta manera, el diseño cuasi experimental no solo nos permite evaluar esas estrategias, sino también generar evidencia que aporte a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer la formación de los docentes en lenguas extranjeras y más en básica primaria. Y estas son las referencias. Muchas gracias.